Hola queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles acá en este espacio de las Guarmis. Pues aquí estamos ya listas siempre pues para hablar de distintos temas que tienen que ver con la realidad nacional. Hoy vamos a abordar varios de esos temas. Estará Gaby Álvaro, representante de los pacientes renales, ya en instantes nada más con nosotros para que nos cuente cuál es la situación después de que se interpuso una acción de protección para garantizar sus tratamientos, sus diálisis, ya que el gobierno pues viene con esta deuda que no está siendo reconocida a las dializadoras. Por otra parte, también estaremos en el Observatorio Ciudadano de Violencia Política de Género, que ha realizado un informe sobre las agresiones registradas durante las elecciones generales de 2025. También estaremos con Cristian Isa, director y creador de la obra Amores van y vienen, para que nos cuente un poquito sobre esta propuesta cultural y una historia potente que también compartiremos con ustedes en torno a Fabián, un hombre trans que es boxeador además y que hoy nos va a contar pues cómo ha sido este transitar y las dificultades a las que se ha enfrentado. Así es que, queridos amigos, amigas, estén pendientes de nuestro programa. Hay unas notitas curiosas, interesantes, el tema de los paseadores de perros que se ha multiplicado en la capital, ya nos contará la historia Juan Carlos Cabeza, y Edison Paucar también nos habla acerca del barrio de Solanda y cuáles son las dificultades que se enfrentan en este sector de la capital con el incremento de la inseguridad. Todo esto hasta las 10:20 de la mañana, así es que empezamos nuestro programa y empezamos saludando también a nuestra primera invitada, haciendo una introducción. Seguramente ustedes vieron, antes de ayer se publicó en un medio internacional, en la DW alemán, la televisión pública alemana, la crisis que enfrentan las personas con enfermedades renales en Ecuador, que se ha vuelto insostenible. Más de 17,000 pacientes que dependen de diálisis para sobrevivir, un tratamiento que debería garantizarse de forma regular y completa, pero que se encuentra gravemente amenazado. La falta de pagos por parte del Estado ha provocado el cierre de más de una decena de clínicas dializadoras, mientras que otras sobreviven con escasos insumos y personal impago, lo cual también es inhumano. Se estima que esta deuda pues supera los 200 millones, mientras que la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ronda los 90. Los 200 son del MSP y los 90 del IES. La consecuencia directa, pues una situación que se vuelve trágica. Más de 1,000 personas han fallecido por no recibir a tiempo su tratamiento y frente a esta emergencia, el colectivo de pacientes renales ha presentado una acción judicial para exigir la restitución inmediata de los servicios y de los pagos, sobre todo para que no se suspendan los servicios, ¿no? Y que puedan tener sus sesiones completas de diálisis y la entrega de medicamentos. Para conocer más acerca de esta reforma, de esta acción legal y también del drama humano detrás de estas cifras, vamos a conversar con Gabriela Álvaro. Ella es vocera y representante de los pacientes renales. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos aquí hablando de lo mismo, ¿no? Frente a esta lucha se exigen respuestas concretas a un sistema de salud que hasta ahora pues les viene fallando. Gaby, cuéntanos cómo están, qué ha pasado desde la presentación de esta acción judicial. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias a las Guarmis por este espacio. Ustedes siempre constantes con la preocupación de los pacientes renales. Lastimosamente, la audiencia era el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Y faltando un día, o sea, el miércoles, recibimos un comunicado por parte primero del IES y luego del Ministerio de Salud, donde le pedían al juez que se aplace la audiencia porque no han tenido tiempo de preparar su defensa. No sé qué van a defender porque esta situación es indefendible. No sé cómo van a hacer para decir vamos a defender que debemos 17 meses a las dializadoras. Uh-huh. No comprendo. Tampoco comprendo que teniendo 3 semanas para leer todo lo que se mandó en el compilado del documento, no hayan tenido tiempo para preparar una defensa. Porque además es algo que ustedes vienen reclamando constantemente, casi mes a mes, porque no se han realizado los pagos durante el tiempo que tú mencionas y esto genera pues graves dificultades para los pacientes. Así es, no es algo nuevo. Así es. Esto es algo ya que va más de un año y me causa indignación cuando no puedo decir que estoy a favor de algo que es mentira, porque el tanto ministro de Salud como el presidente mencionan que esta es una deuda que viene desde hace 10 años y es falso.
Sí, el expresidente Correa, el expresidente Moreno dejaron una deuda, creo que de 8 meses a las dializadoras. Y esta deuda fue pagada por el expresidente Lasso. Él saldó esta deuda a las dializadoras. Y después de esto de la muerte cruzada, no se hicieron pagos a las clínicas. Creo que hubo un retraso de 3 meses. Esa es la deuda que hay pendiente y que ya se pagó. Creo que ya pagaron esos 3 meses. Pero todos estos meses, estos 17 meses, siguen impagos. Que son del gobierno de Daniel Noboa. Del señor Noboa, así es. Y que nos digan, que demuestren, o sea, es fácil hablar, pero demostrarlo con documentos, decir, miren, aquí están las deudas desde hace 10 años, no hay cómo demostrarlo porque no hay deuda. La deuda es de este gobierno. ¿Y esta deuda qué les ha significado a ustedes? Hablan del cierre de 10 clínicas. ¿Cuántas más están en riesgo de cerrar sus servicios? Actualmente hay 5 clínicas dializadoras que están en riesgo directo de cerrar por falta de pagos, que dependen netamente del Ministerio de Salud. Hay otras clínicas que se están sosteniendo con los pagos que está haciendo el IES. El IES está pagando, sí, muy poquito. Sin embargo, eso no justifica que deban 90 millones de dólares. Las clínicas pueden abastecerse para un mes, pero tienen que pagar sueldos, tienen que pagar servicios básicos, tienen que pagar los créditos con los bancos, los exámenes a los proveedores, los medicamentos, los insumos de diálisis. Todo eso se acaba en un segundo. No dura ni siquiera un día ese dinero en las cuentas de las dializadoras. Porque le están debiendo también a los trabajadores, ¿no? Nosotros estamos hablando con ustedes que son representantes de los pacientes, pero hemos hablado también con representantes de las dializadoras y nos dicen que su personal está sin pago, no está recibiendo a tiempo su derecho de tener ese sueldo por el trabajo realizado, ¿no? Pero aquí, ¿cómo ustedes están viviendo además de esto? ¿Qué les está representando? Nosotros siempre les preguntamos, pero es algo que no termina de ocurrir. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo está el tema de los tratamientos y las diálisis, si es que están en esta crisis las clínicas? Bueno, yo creé un grupo de pacientes renales, se pueden unir a este grupo varias personas de cualquier ciudad, y en este grupo enviamos medicamentos a quienes necesitan en otras provincias. Hay un grupo de ecuatorianos que me hizo a mí una donación monetaria, económica, para poder comprar medicamentos y enviar a quien necesite. Entonces lo que se hizo fue comprar el losartán, complejo B, ácido fólico. El losartán es para la presión y las otras son vitaminas que se han enviado a Guayaquil. Estamos enviando eso. Los pacientes no tienen medicamentos. Hay clínicas que están haciendo 2 diálisis a la semana. Hay clínicas, por lo que me enteré recién de una señora que su esposo se hace diálisis, me dice, a mi esposo no le dializaron la semana pasada, para nada. ¿Y qué implica no dializarle esa semana a una persona paciente renal? Sobreesforzar al corazón. Entonces, mira, los pacientes renales tarde o temprano vamos a desarrollar una enfermedad cardíaca. Yo tengo 9 años en esta enfermedad y ya tengo una enfermedad cardíaca que todavía no está diagnosticada, porque tienen que hacerme más estudios, pero ya está la enfermedad. Ahora, a estas personas que ya tienen varios años, no se les hace las diálisis una semana, la siguiente semana no les pueden hacer sus horas completas, tienen que ver cómo reacciona su corazón a la diálisis, porque el corazón puede sufrir el paciente de un infarto y muere conectado en la máquina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que han dicho, las muertes de los pacientes en las máquinas ha sido porque han tenido otras enfermedades. Y sí, es real, los pacientes tienen otras enfermedades, pero todo esto se agrava cuando no hay la diálisis, porque su sangre no se limpia y las personas mueren de la manera más cruel. Ya ha pasado. Tenemos 1000 casos reportados no registrados por parte de las organizaciones y 1000 casos son 1000 familias que han padecido y que además incluso dudarán, como el Ministerio de Salud les dice, no se murieron por eso, o sea, vaya y busque otro motivo, otra causa de la muerte. Sin embargo, pues evidentemente hay ahí una vulneración a los derechos de los pacientes, ¿no? ¿Qué respuesta han recibido de las autoridades? Tú dices, ni siquiera han leído la demanda, la acción de protección presentada, pero ¿ustedes han podido dialogar con las autoridades? ¿Han tenido alguna respuesta, algún acercamiento?
Antes de poner la acción de protección, sí, en marzo, que pude hablar con el ministro de Salud, me reuní junto con los abogados de Acción Ecuador que nos están representando. Sin embargo, traté nuevamente de pedirle, y le estuve insistiendo, te estaba mostrando antes del programa los mensajes que yo le envié al ministro, le envié a la secretaria del ministro, a la persona que le lleva la agenda, y solamente recibí largas. Ya va, el ministro no está ocupado, en un ratito más, la próxima semana, es lo que se me dijo. Yo ya no podía esperar más. Los pacientes no podemos esperar más. Y los mensajes que yo empecé a recibir eran mensajes de desesperación. Gaby, ¿qué pasó? ¿Te han dicho algo? A mi mamá ya le está mandando a comprar medicamentos, ya no tenemos dinero, tenemos que comprar los insumos. No hubo un acercamiento, también. El transporte, las personas ya no van a diálisis, y eso no es nada para justificar. Las personas no van a diálisis porque no pueden movilizarse. Personas de la tercera edad, y eso que lo voy a topar por esta única vez. Detrás de esto no solamente estamos los adultos, están también los niños, y de eso no hablamos porque me parece a mí un tema bastante delicado, pero hay niños que están también sufriendo por esta crisis. Qué doloroso pensar en que los niños que reciben también diálisis. Claro, hay niños que nacen y ya están recibiendo sus diálisis. Yo conozco niñas, conocí una niña de 2 años que se hacía diálisis, 2 años. Y todos estos pacientes están recibiendo los servicios disminuidos. Así es, servicios disminuidos. Y esto al final va a perjudicar en su salud. Se reunieron, tú decías, en marzo, ¿no? ¿Hubo algún compromiso en ese momento por parte del ministro de Salud? Sí, él se comprometió en disminuir, en buscar la manera de quitar los impuestos a los insumos de diálisis. Esa es la primera. Y la segunda, en hacer un pago grande a las dializadoras. Pago que no se ha hecho. Porque el gobierno dice que ha pagado $16 millones en estos meses que ha estado, en estos últimos 6 meses. Y esos $16 millones alcanzan para un mes de diálisis. Porque las 110 dializadoras que funcionan a nivel nacional necesitan $14 millones mensuales para poder pagar los gastos. Y el gobierno ha pagado 16. O sea, es un mes y una semana, supongamos. No Hay más. Una brecha grandísima que Así todavía es. no se cubre. ¿Qué esperan de la acción de protección? ¿Cuándo será la audiencia? ¿Me puedes contar un poco sobre esos detalles también? Yo quiero invitar a quienes nos están viendo y escuchando. La audiencia está programada para el 29 de mayo, para la próxima semana. Jueves 29 de mayo, 9 de la mañana, en el Complejo Judicial Norte en Quito, ubicado en la Avenida Amazonas. Va a ser la audiencia. La verdad, esperamos que den un fallo a favor de los pacientes. Creo que es lo justo y que cumplan con lo que dictamina el juez, porque de lo contrario, Sofi, si es que no se cumple, si es que vemos que pasa una semana como máximo, porque no hay tiempo, pasa una semana y no se cumple esto, nos vamos a la CIDH. Durísimo pensar en que hay que reclamar así la salud, el derecho a la salud, cuando ustedes deberían estar enfocados en poder seguir sus tratamientos. Pero ¿cuáles serían las acciones mínimas, urgentes, que deberían tomarse para garantizar el derecho a la salud y que deberían estar dispuestas también a través de esta resolución, de esta sentencia en la acción de protección? Lo que esperemos de inmediato que se haga es un abono importante a las dializadoras para que puedan decirles a los pacientes que dejen de comprar los medicamentos que ellos debían suministrar y que no compren los insumos y que se les restituya el tiempo completo de diálisis. Mira, la semana pasada hubo un problema en el hospital de Quito Sur y esto no salió en ningún lado. Lo supe porque los pacientes del hospital me comentaron directamente a mí que se habían dañado alguna parte de la bomba de agua que llevaba agua a las máquinas, y que les habían dicho que primero les iban a bajar el tiempo de diálisis y segundo, que al no tener una solución a este problema, culparon a los proveedores. Los proveedores desmintieron esto y después les dijeron, no les podemos dar ni 4 horas ni 3 horas y media. Para lo que sirven las máquinas es para 30 minutos de diálisis. ¿Cómo tú le vas a hacer a un paciente media hora de diálisis? Cuando lo recomendado
es 4 horas. A ver, esto es gravísimo porque además cuando las clínicas dejen de atender a los pacientes por falta de pago, los pacientes podrían ser devueltos, regresar al Ministerio de Salud Pública. Y en el sistema público está pasando esto. En el sistema público está pasando esto. Ayer conversé con uno de los pacientes del hospital, le pregunté cómo le fue, me dice: Gaby, me mandaron a mi casa con reposo médico porque hoy me hicieron diálisis y salí muy mal, no podía ni siquiera caminar. Tuve que pedir permiso porque salí muy débil, y todo esto es por los días que me hicieron mal la diálisis. Mi cuerpo se intoxicó, estaba muy intoxicado y la máquina me sacó todo, pero me dejó mal. No puedo ni siquiera caminar. Y es un hombre joven, tiene 30 años. Qué realidades tan dolorosas que nos cuentas, Gaby. Escuchar la historia de los pacientes debería sensibilizarnos. Creo que hay que hacer una presión colectiva a las autoridades de salud para que también respondan y se den cuenta de lo que está ocurriendo en torno a este tema de las dializadoras. Muchísimas gracias, Gaby. Estamos atentos a las audiencias, a la respuesta de parte del Estado también. Es impensable que te digan: no hemos tenido tiempo de leer, cuando es una situación que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Pero atentas a los plantones que hacen los pacientes, a la presencia pública, a la incidencia que hace también esta organización de pacientes que necesitan estar en colectivo, estar juntos, pues para poder sostenerse frente a la indolencia también del Estado. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofi. Vamos a hacer una pausa, amigos. Enseguida regresamos. Estaremos ya con Juan Carlos Cabezas, que nos cuente cuáles son los detalles de este informe que ha hecho el Observatorio de Violencia Política. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en las Guarmis y Gaby Cruz también nos acompaña ya en esta mañana, pues para que podamos dialogar y compartir con ella lo que queda de nuestro programa del día de hoy. Saludos también a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Ya estamos aquí un día más acompañándolos y siempre con más información. Déjame saludar rapidito a quienes están por acá conectados: Susana López, Cleverito, Miriam A, Petita Escalante, Eduardo, Jorge Carvajal, Tom Bacidas también, que nos está hablando también de las invasiones en Pizulí, Roldós, Comité del Pueblo Caupicho, que lastimosamente acá pues hay procesos constructivos que no se detienen. Jorge Carvajal, Yolanda, María Fernanda San Pedro, buenos días, nos dice: se está cortando el sonido, ¿será? Bueno, ya lo vamos a revisar. Jorge Carvajal nuevamente. A ver, Paul Javier Moncayo Muñoz desde San Miguel de Bolívar, gracias también. Verónica Pancho, Ramiro Herrera, Paul Sandoval, Mariana Cárdenas, buenos días, nos dice también a las Guarmis. Carmen Herrera también nos dice: hay que tener cuidado con los productos que traen tóxicos. En España detuvieron contenedores de estos productos, juguetes, pinturas, cremas. Acá también ha pasado en nuestro país. Bueno, temitas comunitarios que nos comparten nuestros amigos. Así es, y bueno, queremos seguir con información de la comunidad y comentarles que los paseadores de perritos pues se han multiplicado en la capital. Según funcionarios de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito, pues esta actividad debe estar regulada. Pero tenemos más información, más detalles sobre esto con la siguiente nota de nuestro compañero Juan Carlos Cabezas. Los paseadores de perros se han convertido en parte del paisaje urbano de la ciudad. La actividad tiene un repunte, fruto de la necesidad de empleo, como expresa José Paredes, de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. En términos tributarios, los paseadores se ubican en la categoría de prestadores de servicios. Adicional, quienes proveen este servicio deberían constar en el Registro Metropolitano de Fauna Urbana, o REMETFU, tal como consta en el artículo 18 de la Ordenanza 19, emitida en 2020. Otro tema importante, como lo señala Pérez, es el de la seguridad. Es vital que la ciudadanía conozca los antecedentes de la persona o la empresa que van a contratar. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos, los paseadores entran a los conjuntos residenciales y se retiran con un preciado integrante de la familia, como es nuestras mascotas. En la página de Facebook sobre perros perdidos y encontrados, se denuncia que en algunos casos, una o más empresas dedicadas a esta actividad
han extraviado a los canes. Joana Ávila, de la empresa de paseadores Groomers, subraya que lo ideal es que se organicen paseos con 5 perros a lo sumo. En cambio, la veterinaria Shadi Heredia cree que es conveniente el registro de los paseadores, pues se convierte en la única manera para que respondan en caso de muerte, lesiones o cualquier otro tipo de inconveniente. El paseo, por otro lado, es una actividad importante que debería estar al mando de un tutor. El paseador o tutor debe permitir los comportamientos naturales de la mascota, como es el olfateo. Esos atletas que corren con perros que parecen robots no permiten realmente el disfrute del paseo a su mascota. Reportó para las Guarmis Juan Carlos Cabezas. Básicamente, los perritos tienen que pasear a los cuidadores. Sí, realmente es así como funciona, ¿no? En verdad que los cuidadores están ahí justamente para llevarlos en el grupo, en la manada, pero realmente son ellos los que deben realizar, ¿no?, las actividades, y como bien dice ahí el Juanca, el Chanito, pues permitirles que ellos también se conozcan, paseen, que puedan hacer lo que ellos gusten durante su paseo. Así es, estamos hablando de crianza respetuosa y también de cuidados respetuosos con los animalitos, ¿no? Así es que, pues han cambiado los tiempos, los animalitos son parte de la familia, no son, por eso también el fin de semana me parece que hubo algunos operativos en La Carolina que estaban vendiendo perritos, no son máquinas reproductoras, los perritos y los animalitos de compañía hay que considerar, pues que además nos ofrecen muchísimo amor, pero que son seres sintientes, ¿no? Entonces, sin duda estos paseos hay que regularlos, porque también obviamente se debe cuidar el bienestar de todos. Hay normativa que dice que no se puede llevar a los perritos sin su cadenita, su ¿no? Correa, su correa, algunos pues también necesitarán bozal en caso de que lo requieran, justamente también el cuidado de los desechos, ¿no?, de los animalitos, que también debemos ser responsables con eso. Hay espacios también delimitados para los animalitos en los parques, por ejemplo, en las calles también tener mucha precaución, porque también hay el tránsito, ¿no?, peatones, conductores, los animalitos, así que es una corresponsabilidad sin duda también este tema. Así es, bueno, yo no tengo ahorita, por lo menos acá, una mascotita, un animal de compañía, pero tú sí, entonces sí, te sabes toda la responsabilidad que implica. Así es gigante, y como bien decía la Sofi, pues no son adorno, no son ahí un juguete, realmente son seres vivos que también tienen sus necesidades, por ende, si es que ustedes también se animan a tener mascotitas, pues es algo muy lindo, pero también es mucha responsabilidad, así que es para tomarlo en cuenta. Bueno, el Observatorio Ciudadano de Violencia Política de Ecuador realizó un informe sobre las agresiones registradas durante las elecciones generales de 2025. Los ámbitos analizados fueron los atentados contra la integridad física y la vida, la violencia política de género, los mensajes que generan discriminación y violencia, y bueno, vamos a tener más detalles. Así es, tenemos muchos más detalles de este tema con nuestro compañero Juan Carlos Cabezas, que él ya se encuentra también en el norte de la capital, donde se ofrece una rueda de prensa con más información sobre este tema. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a las Guarmis, te escuchamos, coméntanos cómo va el tema del Observatorio Ciudadano de Violencia Política en nuestro país. Muchísimas gracias, compañeras. Estamos aquí justamente en el sector de la Avenida República para conversar con Ana Gómez Orozco. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia Política de Género, porque van a presentar hoy el informe que han desarrollado sobre este tema. Nos encontramos justamente con Ana Gómez para hacerle algunas preguntas sobre el tema. El primero es este importante incremento que existe de la violencia política, se habla de un 40%. Bienvenida, Ana. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, el Observatorio Ciudadano se conforma en el año 2023 para las elecciones anticipadas, ya que fueron un proceso inusual, sumamente corto, pero bastante violento también. Tuvimos en ese proceso el asesinato de un candidato presidencial, pero también el asesinato, por ejemplo, del alcalde Agustín Intriago de Manta. Con los resultados que obtuvimos en ese proceso electoral, decidimos en este nuevo proceso generar la misma metodología, pero para iniciar un proceso de comparación de data, de ver cómo los procesos electorales cada vez en el Ecuador se están volviendo violentos, están arrancando con
violencia contra la integridad y la vida de las candidatas, candidatos, los funcionarios y todas las personas que están alrededor del proceso electoral, pero también existe un incremento de violencia política basada en género sumamente fuerte que se lo visibiliza principalmente en redes sociales, y adicional a eso tenemos un tercer enfoque que habla de los ataques contra los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución, que en este año tuvo un caso particular que generó muchísima opinión, que es el caso de los niños de las Malvinas, y donde se puede ver inclusive a personas que hacen opinión pública, periodistas, emitiendo comentarios que aumentan la discriminación, la racialización, y además pretenden vincular directamente a quienes en este caso son víctimas en delitos que lo que consiguen es generar que la opinión pública se polarice y que se dejen de ver ciertos datos principales como el derecho a la igualdad y no discriminación que está establecido en nuestra norma suprema. Un dato que me llamó muchísimo la atención es que el movimiento político Revolución Ciudadana es el que más concentra ataques a su candidata y también como organización en otras dignidades. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, en general que el hecho de que una candidata mujer haya estado peleando por la presidencia de la República combina varios ataques, ¿no? La violencia política por razones de género es una realidad que lamentablemente la estamos palpando en los resultados de este proceso electoral, y se suma a otro tipo de ataques, pero sí tiene un énfasis en el hecho de que ella sea mujer. Los ataques que podemos encontrar, por ejemplo, en redes sociales, han versado muchísimo sobre su relación con otros liderazgos políticos hombres, con el cuestionamiento sobre su maternidad, sobre dónde está el padre de sus hijos, sobre por qué no consolidó una familia, cosas que no tienen nada que ver con la figura política que debe representar, pero que lamentablemente no viene solamente desde quienes se encontraban en la orilla de la oposición, sino también desde quienes se encontraban a favor, o podría decirse que eran parte de su proyecto político, ya que minimizaron su imagen para generar una imagen muy ampliada de los líderes varones políticos de esta organización política. Entonces creo que eso sí nos lleva a un análisis más profundo sobre en realidad el puesto de las mujeres en posiciones de liderazgo, que a pesar de tener ya varios avances numéricos, se siguen viendo estancadas en procesos electorales como este por otros factores que distan muchísimo de la preparación tanto política como académica para ejercer estos cargos. Y un sesgo muy conocido de la sexualización. Totalmente. Inclusive tratando de con eso generar cierto atractivo, cierto imán para la candidata, ¿no? Sí, bueno, eso no es la primera vez en las elecciones anticipadas, que también fue la misma competencia, podría decirse, quienes quedaron en la segunda vuelta. Se veía bastante sexualización, y nuevamente insisto que no solamente desde la oposición, sino también desde quienes apoyaban a la candidatura, en este caso de Luisa González, quienes comparaban su belleza con la de en este caso la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi, que nada tiene que ver, pero lo que estamos viendo es precisamente esa sexualización nuevamente sobre las mujeres y esa forma de conseguir votos a través de la venta del físico de las mujeres. Las reflexiones que nos ofrece el informe están también centradas en el tema de las redes sociales y en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo controlar esto? Bueno, esto viene siendo un problema global. En realidad, parte de los informes tanto de la OEA como de la misión de observación de la Unión Europea se centran también en esto, en el uso de redes sociales de inteligencia artificial, y que sobre todo en la generación de bots. Entonces, creo que a pesar... Son maquinaria de robots que siguen repitiendo el mismo contexto dentro de las redes sociales, es decir, no son personas, sino es una persona que maneja un montón de perfiles, y estos perfiles van repitiendo un mensaje que se va posicionando. Creo que esto sin duda necesita un tipo de regulación, pero está inclusive fuera del alcance a veces de los mismos estados, ¿no? La prohibición total de las redes sociales no es la vía, porque obviamente se verían coartados los derechos de los ciudadanos, pero al ser redes sociales que inclusive tienen su dominio en otros países, creo que es posible a través precisamente de las relaciones internacionales tratar de controlar el ingreso, sobre todo de esta maquinaria, que no ayuda, que perjudica el debate público y que además termina atacando siempre a los sectores más vulnerables.
Otro punto importante serían las recomendaciones para los organismos electorales, el CNI, Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes son muy claras en el informe, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como les mencionaba, este observatorio nace en el año 2023. Nuestro informe del proceso de elecciones anticipadas tuvo una serie de recomendaciones que en esta ocasión fueron revisadas por el observatorio para analizar su grado de cumplimiento y además para determinar qué faltaría por hacer o qué es lo que nosotros consideramos que sí se puede aplicar en las circunstancias en las que estamos. Entonces, las recomendaciones, si bien es cierto, van en su mayoría a la función electoral, también existen recomendaciones que van directamente al Ejecutivo y al Legislativo, porque está dentro de sus competencias y atribuciones el poder dar respuesta a estas necesidades que se ven reflejadas en este informe. Contar con una política de calidad, debe ser esa la meta. Cada vez, en cambio, parece que estamos retrocediendo un 40% de aumento de la violencia. ¿Qué sabor en la boca le deja esto? Es súper preocupante. De hecho, parte de lo que nosotros estamos recomendando y sobre lo que todavía no vemos acción es el financiamiento de la política, ¿no? Si ahora se está debatiendo en la Asamblea, por ejemplo, la eliminación del Fondo Partidario Permanente para las organizaciones políticas, y no se está dando una solución al verdadero problema, que es el financiamiento, que a veces viene de otras fuentes para las organizaciones políticas, que genera precisamente que dentro de la política ya haya una inversión inclusive de política relacionada con el crimen organizado. Tenemos el reflejo en los números del asesinato de 4 alcaldes que están precisamente, son alcaldes de ciudades en donde existen datos sobre minería ilegal, sobre presencia de grupos de delincuencia organizada, que en esta ocasión nos dicen que de una u otra forma no quisieron trabajar con los grupos de delincuencia organizada, o sí lo hicieron y por eso tienen estas consecuencias dentro de su territorio, y por eso es que es necesario conocer cuál es el financiamiento de la política, conocer los informes del Consejo Nacional Electoral sobre cuánto se ha invertido en la campaña política para saber de dónde vienen esas fuentes, de dónde viene ese dinero, y por eso mismo tenemos como recomendación la intervención de la UAF, el SRI, que son quienes como entidades públicas tienen el poder de ver y recorrer el dinero que supuestamente está dentro de la política y que a nosotros nos está preocupando porque los resultados se están viendo de esta forma tan peligrosa. ¿¿Dónde conseguir el informe? ¿Dónde leerlo? Bueno, el informe está disponible en la página web del observatorio, observatorioviolenciapolitica.gov.es, y también en la página de FES Ecuador y en las páginas de Mega Mujeres pueden descargarse el informe para que lo puedan leer con amplitud. En la página del observatorio van a encontrar los informes el informe preliminar que sacamos después de la primera vuelta, y también van a encontrar el informe del año 2023. Como ustedes acaban de escuchar, Sofi, Gaby, es un tema muy importante, es un tema interesante y que nos hace reflexionar respecto a la política que estamos construyendo. Desde aquí, del sector de la Avenida República, retornamos con las Warmis. Muchísimas gracias a Juan Carlos, y pues sí, ahí estábamos viendo los detalles de este informe, que hay que tomarlo en serio. No podemos permitir que la forma de relacionarnos, la vida política, esté llena de violencia, y mucho más cuando estamos hablando de agresiones violentas en materia de género. Hemos visto cómo quienes se atreven a disputar espacios en la política resultan siendo víctimas de estas agresiones y de estos estereotipos también. Estamos rompiendo paradigmas sin duda cuando tenemos más candidatas mujeres, pero lastimosamente el ambiente no es el mejor. Pero seguiremos analizando este tema. Por el momento vamos a cambiar también hacia otra temática. En medio de una lágrima, una carcajada y los acordes melancólicos también del pasillo ecuatoriano y la ternura del clown, pues llega a escena Amores van y vienen, una tragicomedia del corazón que nos invita a sentir, a recordar y sanar, Gaby. Así es, actuada y dirigida por Cristian Isa, esta propuesta teatral transita pues el duelo amoroso con una honestidad desarmante propia del clown. Y bueno, ese personaje que algunos sabemos que es con esa nariz roja y esa alma transparente, nos revela las emociones más humanas. Y bueno, esta obra se va a presentar el viernes 31 de mayo y también el 7 de junio en Leyfort Teatro, pero para conocer mucho más sobre esto, ya nos acompaña Cristian esta mañana. Muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero saber cómo nació la idea de Amores van y vienen, también qué te motivó y qué les motivó también a contar esta historia, y principalmente, ¿no?, desde el clown. Buenos días, Cristian. Buenos días, Sofi, Gaby, muchas gracias por el espacio. Qué bueno que existan medios que le den la importancia que se debe dar a la cultura, al arte.
Bueno, la obra surge como un sentido homenaje a mi mamá, que falleció hace unos 2 años. Ella muy amante de la música nacional, sobre todo del pasillo, y de los pasillos quizás hasta más dolorosos. En honor a ella, con quien hacía radio también, decidí un poco crear esta obra llamada Amores van y vienen, un poco abordando este espacio común que son las rupturas amorosas, que es el amor que a todos nos atraviesa en algún momento, pero que aterriza también en la importancia de lo que significa el amor propio al final, el poder reconocer ese amor que tanto nos debemos a nosotros mismos. El amor va y viene, pero no el amor hacia uno mismo, ese Correcto. tiene que quedarse, tiene que permanecer. Hablas de que el clown es un lenguaje escénico muy particular, íntimo y a la vez también universal, ¿no? ¿Cómo aporta ese formato en una historia sobre el amor y el duelo? Claro, un poco lo que quisimos aquí indagar era sobre estos contrastes que existen entre el pasillo, que es bastante triste, un ambiente en el que te sume, es bastante complejo, y quisimos un poco contrastarlo con la alegría del clown. El clown siempre termina siendo el personaje de uno mismo, lo que uno no se atreve a decir con la máscara social, se atreve con la naricita roja, la máscara más pequeña del mundo. Eso nos llevó como a investigar un poco sobre estos contrastes que nos pareció importantes, un poco ponerle a la gente en ese cuestionamiento entre lo que es la tristeza del pasillo y la alegría de reírse también, la alegría de reconocerse como su propio personaje y de sentirse identificado. A todos en algún momento nos han roto el corazón y todos en algún momento hemos llorado y nos hemos alegrado con un pasillo, como decía Alexander von Humboldt. Así es, y bueno, tú mencionas, ¿no?, que como la obra está musicalizada con pasillos, con yarabíes, pues tiene estos géneros profundamente arraigados también en nuestra memoria emocional, nos generan todas estas emociones, ¿no? Y bueno, también, además de actuar, tú también estás a cargo de la dirección, ¿no? ¿Cómo fue sostener ambos roles? ¿Qué desafíos también encontraste en este camino? Bueno, todo este trabajo surgió también de una casualidad. Esta obra estuvo pensada en un principio para 2 personajes. El otro personaje, que es un buen amigo mío, Diego Aguirre, cuando tuvimos que presentar la obra, él tuvo una calamidad doméstica y no pudo presentarse. Por eso es que un poco asumí en ese entonces, que fue el año pasado, asumí la dirección total de la obra, porque iba a ser una creación conjunta. Al final resultó ser una buena casualidad, que no es compleja porque buscábamos como escenarios que relativamente me sean cómodos a mí. Claro, la historia de Daniel, que es el personaje principal, es un guionista, alguien que escribe cosas para el teatro precisamente, y por supuesto las cosas del corazón, que creo que todos hemos transitado por ahí y a todos nos hemos dejado afectar por esas situaciones. El clown, pues decíamos, suele desnudar al intérprete también emocionalmente, ¿no? Sí. Y hay que sostener varias funciones, hay que sostener ese tiempo en el escenario. ¿Cómo sientes también las reacciones y las conexiones que se puede tener con el público en la experiencia que tienes ya en la presentación de obras? Bueno, es súper lindo la conexión que tiene sobre todo el clown con el público, porque el clown siempre va a romper la cuarta pared. Eso es hermoso, eso es al menos lo que a mí me encanta de poder hacer clown, que tiene esa identificación y ese juego con el público. A veces el público está predeterminado, digamos, a ser netamente espectador. En las obras clown pasa a ser un protagonista esencial de todo lo que va sucediendo. Eso creo que es muy lindo de este arte, y claro, con lo que ha significado esta obra, que se presentó también el año pasado, es muy bello, porque en algún momento la gente, uno regresa a ver al público y está casi que al borde de las lágrimas, y claro, y después está no sé, con una carcajada, y es muy lindo eso, el poder identificarte. Como decía, al final todos nos sentimos afectados de buena o mala forma en algún momento, ya sea por la música, por las situaciones que se ven en la obra, o simplemente por eso, por evocar o recordar ciertas situaciones. Todos crecimos en algún momento escuchando un pasillo, y creo que esa nostalgia también es lo que nos conecta con el público. Yo tengo una experiencia con los pasillos que me recuerda mucho a mi abuelita, ¿no? Yo viví mi infancia en Cañar, y teníamos la costumbre, mi abuelita tenía la costumbre de encender el radio y escuchar pasillos a las 6 de la tarde, que quedaba un programa de 1 hora entera, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en radio muy chiquita, a los 14 años, y en una de esas me pidieron reemplazar a la señora que hacía el programa de pasillos. Wow. Entonces yo no tenía la más mínima idea, y le preguntaba a la abuelita y me decía, ponga
tal canción, de las Tres Marías, recuerdo algunas, ¿no? Pero de esas viejitas, claro. Y creo que fue llegar a casa después de hacer el programa, el momento en que sentí que mi abuelita estuvo más orgullosa de mí en la vida, porque era como su programa favorito, y era porque en realidad amaba tanto el pasillo, lo sentía también, creo que era muy nostálgica, muy melancólica, ¿no? Pero esas cosas que a veces uno no percibe, pero que están ahí, ¿no? Y que a veces suelen reprimirse, que a veces suelen esconderse. Ajá, y que sin duda, pues esta obra va a evocar muchas de estas emociones. Y Cristian, también en estos tiempos donde muchas veces las emociones se reprimen, se esconden, ¿qué crees que también ofrece esta obra al público que va a asistir en estos términos, como lo dice también la Sofi, de catarsis, de sanación? Por supuesto, claro. A ver, en principio, en un principio la obra estuvo pensada como unipersonal. Uh-huh. En este año evolucionó ya a tener 2 personajes más, que son Camila y Diana, los personajes, que están interpretados por Jimena y Diana, precisamente, 2 buenas amigas que conocimos y nos conocimos este año y que hicimos un buen equipo. Les mando un saludo, por cierto. Yo creo que también un poco el público se va a encontrar con ciertos cuestionamientos precisamente de género, porque hay situaciones, hay giros inesperados dentro de la obra que la van a poder ver ya en escena, y eso es importante también, el poder cuestionarse el amor desde todas las perspectivas, ¿no? No solo a veces el amor heterosexual, precisamente, y no solo el amor entre parejas, también el amor fraternal, el amor de familia, el amor de amigos. Eso creo que también es una de las cosas con las que uno se encuentra en esta obra y las que en algún momento se va a cuestionar durante el tiempo que dura. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjanos la invitación, dónde conseguimos las entradas, los días que va a ser las funciones. Claro, la obra se va a estar presentando en Leifor Teatro, ubicado en la Eloy Alfaro, Checoslovaquia. Pueden encontrar las entradas en Meet2Go, esta plataforma de tickets, esta tiquetera digital. Ahí buscan Amores van y vienen, van a ver el afiche y ahí pueden seleccionar la fecha. La fecha es el sábado 31 de mayo y el sábado 7 de junio. Son 2 fechas en las que tendremos también algún preámbulo musical. Y nada, pues esperamos que disfruten, esperamos que lloren, que se rían un montón y que sobre todo se dejen invadir y afectar buenamente por lo que es el arte ecuatoriano en todas sus formas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Cristian Isa, director y creador de Amores van y vienen, ya saben, el 31 de mayo y el 7 de junio, pues mi Sofía, hay que ir para desahogarnos, para dejarnos sentir, como yo digamos. Soy muy, muy llorona, pero con lo que tú no te imaginas, yo soy muy llorona, pero bueno, también me río mucho y desde el alma. Gracias a Cristian y pues ya nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más. Estamos de regreso y bueno, con noticias no de las mejores. La Policía Nacional recibió una alerta del ECU sobre una riña en el sector del Ichimbí, en el centro de Quito, la tarde de este lunes 19 de mayo de 2025. Cuando acudieron a la emergencia se encontraron que un estudiante de un colegio lastimosamente portaba un arma de fuego. Y según detallaron las autoridades del orden, pues el reporte se dio alrededor de la 1 de la tarde. Se informó sobre un grupo de jóvenes que estaban peleando cerca de esta institución educativa y al llegar los uniformados cumplieron con el protocolo de seguridad, separando a los involucrados y también registrándolos. Y en ese momento los policías detectaron una extraña presencia de un objeto sobre la pierna derecha de uno de los alumnos y al requisarlo pues encontraron con sorpresa que el ciudadano tenía consigo un arma de fuego. El arma tipo revólver de aparente fabricación artesanal tenía cartuchos en su interior, lo que encendió las alertas también. Se comprobó que el arma no fue disparada. El estudiante pues fue detenido lastimosamente por portar esta arma de fuego. Los policías aprendieron al joven, lo pusieron a órdenes de la fiscalía, según detalló un oficial del distrito policial Manuela Sáenz. El joven tiene 18 años y portaba el uniforme del colegio al momento de la captura, ¿no? Se investigará por el supuesto delito de tenencia y porte de arma de fuego. Hace unos días nosotros compartíamos una nota en la que se evidenciaba el incremento de jóvenes que están siendo judicializados y claro, más que
ver la cifra y decir, miren lo que está pasando con los jóvenes, qué malos los jóvenes, lo que estamos pensando es en qué está haciendo la sociedad mal para pues no permitir además espacios de sano crecimiento de los jóvenes, de las jóvenes en nuestro país, y pues que realmente la judicialización muchas veces termina siendo una sentencia y en algunos casos incluso también de muerte para estos chicos, estas chicas, ¿no? Así es que pues es doloroso pensar en eso, realidades que hemos estado investigando también. Nuestro compañero Edison Paucar ha estado visitando el barrio de Solanda. Así es, y es ya considerado uno de los barrios más peligrosos de nuestra capital, y a pesar de los asesinatos, extorsiones, pues los moradores de esta zona intentan continuar con sus actividades diarias. En Solanda hay un promedio de 2 homicidios intencionales cada mes, y en lo que va de este año pues ya se registran 10 asesinatos. Es lamentable, pero tenemos más detalles y más información con nuestro compañero Edison Paucar. En Solanda, los locales comerciales intentan atender con normalidad mientras las personas caminan con una incierta calma. En este populoso barrio del sur de Quito, la gente desarrolla sus quehaceres diarios en medio de asesinatos y hechos delictivos que se multiplican por las calles. Solanda se ha convertido en el barrio más peligroso de la capital. En lo que va del año se han registrado ya 10 asesinatos, mientras que en los operativos policiales se han hallado explosivos, armas de fuego y droga en las viviendas. Para profundizar el problema, al menos una docena de comerciantes ha comunicado a la policía ser víctima de vacunas. Los uniformados que patrullan el sector confirmaron a Radio Pichincha que las denuncias de extorsiones son reales. ¿Pero qué sucedió para que se empiece a normalizar la violencia? El sociólogo Leonardo Gas señala que el factor decisivo para que ocurra este fenómeno es la cotidianidad de la violencia. En el caso de Solanda, hay un promedio de 2 homicidios intencionales cada mes. Pero también influyen otros factores. Gas menciona que uno de ellos es el ambiente político-cultural que se vive en el país, donde los derechos humanos se han convertido en motivo de desprestigio. Gustavo A., que reside en Solanda, señala que pese a que en el sector continúan con sus actividades diarias, los moradores actualmente se sienten en completa indefensión. El sentido de la seguridad, pues obviamente como es de dominio público, es bastante complejo y complicado. Se escucha, bueno, en las últimas semanas ha habido, como ustedes saben, varias muertes violentas que han tenido varias causas, obviamente ligadas a lo que es la delincuencia organizada. Se ha conocido de muchos temas de extorsiones, de tráfico, de microtráfico de droga, de asaltos, de diferentes temas que obviamente nos tienen preocupados a todos los moradores. El morador también indicó que años atrás en el sector había pandillas juveniles que se volvieron conocidas por el consumo de licor y las peleas. Sin embargo, hoy en el sector se palpita una violencia extrema que tiene a los moradores atemorizados. Según un informe del Ministerio del Interior, 9 de los 10 asesinatos registrados ocurrieron entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, mientras que un solo caso ocurrió al mediodía. El último caso registrado en Solanda sucedió a la madrugada del sábado 11 de mayo de 2025, a vísperas del Día de la Madre. La policía encontró 2 cadáveres con heridas de bala. Una de las víctimas estaba decapitada y los restos humanos fueron encontrados en medio de la maleza. Para Radio Pichincha, Edison Paucar. Bueno, ahí estaba la información que lastimosamente tenemos que difundir. Este año seguimos rompiendo récord de muertes violentas. Definitivamente vemos que las políticas de seguridad no están funcionando en el país, más allá de que tengamos militares en las calles, de que esto no ha resuelto absolutamente nada. Lo que hacen falta son políticas integrales de bienestar de la población, de los ciudadanos y ciudadanas. Pero vamos a pasar de tema y queremos invitarles a que nos acompañen en este espacio donde vamos a explorar un poco la historia de Fabián, un joven cuya valentía, determinación, pues han desafiado también normas establecidas y abren un diálogo también crucial en este momento en la sociedad, ¿no? Se está haciendo precisamente un documental que durante los últimos 5 años sigue la vida de Fabián, nos sumerge en su vida desde su transición de Saribé a su identidad masculina, su lucha también por regresar al boxeo y competir en la liga masculina en Ecuador, Gaby. Así es, y bueno, a través de su experiencia también busca visibilizar
esta lamentable discriminación que enfrentan las personas transgénero, especialmente en el ámbito deportivo, que es lo que ocurre hoy en día en el mundo, ¿no? Este documental pues abordará este debate internacional relevante, dado que decisiones recientes, como por ejemplo de la Federación Internacional de Atletismo, pues ha prohibido la participación de atletas transgénero que hayan pasado la pubertad masculina en la categoría femenina en pruebas internacionales. Así es, vamos entonces a saludar a Fabián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que bueno, desde hace 5 años prácticamente has tenido un equipo y tú mismo registrando los momentos que han sido ya irrepetibles en tu vida, ¿no? El cambio de documento de identidad, y quisiéramos que nos cuentes un poco cómo ha sido para ti hacer además esta transición mientras se filmaba este documental, ¿no? Que ya va 5 años, ¿no? Que la investigación ha sido un proceso permanente, filmando escenas duras también, me imagino, para tu vida. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por estar aquí. Bueno, un saludo a Gaby, un saludo a Sofi. Muchísimas gracias igual por invitarme como a este segmento. Un poco comentaron, bueno, mi nombre es Fabián Tello. Yo fui atleta de competición en boxeo, más o menos desde los 12 hasta aproximadamente los 15 años. Y claro, luego tuve como que retirarme temporalmente, yo espero que sea temporalmente, justo como para poder realizar mi transición de género, mi transición hormonal. Y claro, un poco como grabar este documental a lo largo, digamos, de estos últimos 5, ya casi 6 años de mi vida ha sido una experiencia, diría extraña, porque claro, es un poco, bueno, no solamente es como tener como personas un poco que sigan tu historia de vida, sino también en general ha sido un proceso en el que yo mismo me he visto crecer enfrente de una cámara. Entonces justamente como ver el cambio de uno mismo, entonces por un lado es satisfactorio porque como persona transgénero puedo ver justo cómo qué tanto he cambiado a través del tiempo, y al mismo tiempo ha sido un proceso justamente extraño porque también me lleva justamente a replantearme todo el tiempo esta cuestión de, digamos, en algún momento podré volver justo al deporte. Y Fabián, tú también tienes todo este grupo, ¿no? Que te apoya día a día. También se menciona que has construido esta relación tan estrecha y de confianza, obviamente, con la directora, pero también tienes el apoyo de tu familia, de tu comunidad. ¿Y cómo crees que esta confianza también ha influido en la autenticidad y profundidad de este documental que vas a presentar? Bueno, alrededor de la autenticidad creo que justo es un documental auténtico en el sentido de que justo muestra muchas de las facetas más sensibles de mi vida. Por ejemplo, muestra escenas en las que yo mismo rememoro como momentos muy delicados, momentos también muy íntimos, justo por ejemplo con mi familia, con mi mamá sobre todo, que es con quien tengo una relación mucho más estrecha, y justamente me lleva justo a rememorar como este proceso que es tan complejo de hacer entender a la gente a tu alrededor, sobre todo cuando uno es adolescente, de lo que es una transición. Entonces justo me llevó a recordar este proceso en el que yo mismo tuve que educar a mi entorno para que entendiera lo que es ser una persona transgénero, y digamos obviamente me lleva a rememorar en el capítulo, digamos, deportivo de mi vida, a rememorar cómo ha sido también esta transición de intentar hacer entender, digamos, a la sociedad, al mundo, a las federaciones deportivas que, digamos, el deporte es un derecho y que ese derecho también debe cumplirse para nosotros, las personas trans. Acá tenemos mensajes. Miki nos dice: te admiro, Fabián, gracias por esto. Y también queremos invitarles a nuestros amigos y amigas si tienen alguna inquietud, porque creo que también hay lo que tú dices, muy poca educación en torno a lo que significan las identidades trans, y esta necesidad que tienen lastimosamente también de pedagogizar, que es como la mayoría de las personas no estamos por la vida diciéndoles al resto cómo deben tratarnos, cómo somos, quiénes somos, explicándoles quiénes somos al resto de personas, ¿no? Entonces, para ustedes también esto de pedagogizar es un proceso, a veces me imagino que también debe ser hasta incluso tedioso, pero bueno, tú lo haces con las personas que quieres, con las personas que te nace hacerlo, sin duda, ¿no? Entonces, si tienen alguna inquietud, quieren hacerlo, pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas acá en Radio Pichincha. Les voy a dar el número de teléfono, es el 099-611-7795, 099-611-7795. Y si quieren enviarnos mensajes también, que podamos compartirlos de alguna inquietud que ustedes tengan con respecto a lo que ha sido la transición de Fabián, pues también estamos atentas a poder recibirlas acá. ¿A qué edad empezó tu transición o tu necesidad de hacer esta transición?
Bueno, la necesidad creo que siempre estuvo presente. Yo siempre supe que era una persona distinta. Eso le comentaba alguna vez a mi mamá, que yo desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, y aún más desde que tuve la noción de las diferencias, digamos, de género, socialmente establecidas, yo sabía que era distinto, porque, digamos, justamente nunca me sentí cómodo, digamos, en el ámbito femenino, nunca me sentí cómodo siendo leído como una persona de género femenino en la sociedad. Pero la primera vez que yo supe lo que era una persona transgénero y que, digamos, en ese momento incluso pude intuir que yo era una persona transgénero, justo fue alrededor de entre los 12 a 13 años, que fue justo con un documental de Jazz Jennings, que es esta activista transgénero muy popular en Estados Unidos. Y, digamos, desde ese momento yo supe justamente que quería hacer un cambio en mi vida, que no solamente era un cambio estético, sino justamente es un cambio integral, porque también es cambiar integralmente cuál es el rol que uno desenvuelve en la sociedad. Y justamente ya, digamos, mi proceso hormonal inició alrededor de los 15 años, si mal no recuerdo. Y bueno, esto, como tú lo mencionas, ¿no? Es tu identidad la que tú estás transformando y bueno, y sin duda, como también anclado a lo que dijo Sofi, este documental también es una herramienta como para pedagogizar también a la sociedad, a que entiendan también desde su visión lo que ustedes también y lo que tú quieres demostrar. Y tiene esta propuesta también visual avanzada, utiliza estos elementos de cine, estas también entrevistas a profundidad, todo este ritmo vertiginoso para narrar toda tu historia. ¿Cómo también te sientes tú al ver tu vida, tus experiencias también siendo representadas de esta forma en la pantalla? Perdón, Gaby, te interrumpo porque tenemos una llamada telefónica en este momento, me dicen. ¿Tenemos una llamada? ¿Le podemos dar paso todavía? No, bueno, perdón, interrumpía la pregunta de Gaby, pero bueno, la dejo planteada. Bueno, ¿cómo la siento? Creo que siempre da un poco de nervios, ¿no? Porque finalmente es justo exponer, digamos, toda la vida de uno frente a la pantalla, y es pensar también como que va a haber un montón de gente que vea toda la vida de uno en pantalla grande, y claro, eso siempre es como complejo, siempre da un poco de miedo, ¿no? O sea, siempre da miedo como pensar en, claro, cuál va a ser la reacción de las personas, si es que uno va a seguir recibiendo justamente estos juicios de valor que ya he venido recibiendo como alrededor de mi vida, pero justamente ahora en un nivel un poco más masificado, porque esto, digamos, le vuelve a uno un personaje muy público. Entonces, digamos, por ese lado da un poco como de temor, pero bueno, creo que en general creo que vale totalmente la pena, porque eso también implica visibilizar un tema que yo he luchado muchísimo por visibilizar, que es tanto como, digamos, el derecho de las infancias y adolescencias trans por existir, pero aún más el derecho de las personas trans a desenvolverse en el ámbito deportivo. Ahora sí tenemos la llamada telefónica, te pido que te pongas los audífonos pues para poder recibir esta llamada. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Nos quiere dar su nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Marcelo. Gracias, Fabián, por compartir tu historia. Y quería saber cómo, si no te da miedo pelear con hombres y que te hagan daño. El boxeo tiene un costo alto y estoy seguro que tú asumes el riesgo, pero quisiera saber si no te da miedo y cómo manejas ese miedo. Gracias. Gracias por esa pregunta también, que me parece importante, ¿no? Porque estamos hablando de que tú, quieres volver a boxear, pero ¿cómo hacerlo? ¿Crees que hay las posibilidades, están dadas acá en el país? Es una pregunta bien compleja, porque claro, digamos, puedo decir que en el boxeo, que es un deporte en el que además uno se sube a un cuadrilátero y sabe que le van a maltratar, creo que siempre da miedo. Creo que no importa en realidad el género del rival, siempre da miedo como enfrentarse a una persona que sabes que va a ir a golpearte, así como tú también vas a ir a golpear a esa persona. Pero generalmente, justo lo que tú mencionabas, a mí lo que en realidad me da miedo son como las condiciones legales, sobre todo, que existen en este país, sobre, digamos, la posibilidad de las personas trans para competir. Y digo que me dan miedo esas condiciones legales porque esas no existen. Justamente no tenemos normativas específicas que se dediquen a regular cuál va a ser el rol o cuáles van a ser las posibilidades de las personas trans de competir en deportes, y sobre todo de competir justo para clasificatorias internacionales, que justamente son como los sueños de nosotros los deportistas, siempre, por ejemplo, ir a Juegos Olímpicos. Entonces eso generalmente es lo que más temor me da, porque eso implica, por ejemplo, también justo hacer todo este proceso de intentar visibilizar como la importancia de que las personas trans estemos en el deporte, el derecho que tenemos las personas trans de que estemos en el deporte, pero al mismo tiempo no tener la garantía de que voy a tener la posibilidad de acceder justamente a ese derecho que es la competición deportiva.
Por ese lado igual yo creo como que siempre nos mencionan, ¿no? Como que las personas trans no deberíamos estar en ámbitos deportivos, porque en el caso de, yo que sé, transfeminidades, dicen como que tienen una fuerza superior, y en el caso de los hombres trans dicen que no vamos a poder ganar competiciones, pero creo que finalmente a través de, digamos, los estudios de género y digamos, incluso biológicos que se han hecho alrededor del tiempo y fisiológicos también, nos demuestran que estas creencias son más bien un mito común, porque justo nos insisten tanto en que hombres y mujeres son tan distintos que no, por ejemplo, no contemplan cómo esas diferencias también se ven modificadas justo por los procesos hormonales que las personas trans llevamos a cabo. No es lo mismo, por ejemplo, la fuerza que tiene un hombre cisgénero a la que tiene una mujer trans que lleva, por ejemplo, 5 o 10 años en hormonas, cuya incluso densidad ósea disminuye un montón, disminuye incluso en niveles inferiores que los de las mujeres cisgénero. O, por ejemplo, incluso tampoco se contempla que los hombres transgénero, al someternos a procedimientos justamente de cambio hormonal con testosterona, aumentamos un montón la densidad ósea, la fuerza muscular, etcétera, etcétera. Entonces, justamente estas dicotomías no son tan fijas. Y que se vio tan fuerte durante las últimas Olimpiadas también con el tema de Imane Khalif, porque había también como esa imposición de cómo se ve lo femenino, ¿no? A ella se le dijo que era una mujer trans cuando no lo era, y simplemente por esto de que el estereotipo de cómo se ve lo femenino, cómo se ve lo masculino, ¿no? Tenemos otra llamada, me dicen, por favor, te pido ponerte los audífonos para escuchar. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Su nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Francisca. Bienvenida. Llamo porque quiero compartir una opinión personal. Tal vez no todos estarán de acuerdo, pero para mí la biología es súper clara. O se nace hombre o se nace mujer, y siento que hoy en día eso se está perdiendo, que esa referencia se está perdiendo. Y yo no es que esté en contra de nadie, pero sí me preocupa que estemos normalizando intervenciones hormonales desde edades muy tempranas. Yo me pregunto si todo esto, más allá de lo social, no puede afectar también la salud física y emocional a largo plazo. Gracias, Francisca. Bueno, Fabián, ¿quieres responder esta pregunta? Claro, y me parece que es una buena pregunta, porque usualmente es una opinión que mucha gente tiene, que se entiende por qué se tiene, pero más bien yo siempre apelo a que justamente estas creencias muchas veces vienen de la ignorancia, y no lo digo como algo malo, sino porque todos ignoramos cosas en la vida, y mucha gente justo ignora lo que sucede en la vida de las personas trans de manera frecuente, y claro, digamos, usualmente se cree como que hombre y mujer son categorías fijas, que han sido fijas alrededor del tiempo, en todas las culturas, en todos los lugares del mundo, y luego un poco nos damos cuenta, digamos, cuando uno revisa la historia, revisa justamente los estudios físicos, fisiológicos, los estudios sobre las personas trans, se da cuenta que no es tan fijo como justamente nos presentan, digamos, en los medios convencionales. Y lo menciono porque, claro, primero yo creería que hay que entender que hombre y mujer no son categorías físicas, no son categorías sexuales, son categorías sociales. Es decir, lo que hace una persona hombre, lo que hace una persona mujer, en realidad no es lo físico, eso simplemente es, digamos, el sexo biológico, que ya vendría siendo como otra categoría. Pero aparte de eso hay que entender también que justamente el sexo biológico es muy mutable. O sea, en los seres humanos y en muchas otras especies animales, el sexo biológico es muy móvil. Lo digo tanto porque, por ejemplo, en las personas, en los seres humanos existen, digamos, las personas intersexuales, que justo, digamos, Imane Khalif, hablando justamente de ese tema, es una persona intersexual, y uno entiende que justamente ahí existen categorías y características sexuadas que son mixtas en las personas, entonces no es como que uno siempre es lo uno o lo otro. Y por otro lado, uno entiende también como que estas cuestiones de la identidad de género se pueden desenvolver y se pueden manifestar en edades muy tempranas. En algo que podemos estar de acuerdo tal vez es que justamente uno no va a ponerle hormonas a un niño de 5 o 10 años, eso sería un poco absurdo, porque en esas edades las características sexuales ni siquiera están presentes. Pero, por ejemplo, muchos protocolos a nivel internacional, como son protocolos de atención en Chile, en Argentina, en Uruguay, nos han demostrado que la intervención temprana en menores trans, y digamos intervención temprana entendiendo justo alrededor de los 14, 15 años que ya empieza o se está desarrollando la pubertad, justamente no solamente mejora la calidad de vida de los menores trans, sino que también les mantiene en un nivel, digamos, de salud psicoemocional más estable, porque implica también empezar a vivir, digamos, la vida en el género que justamente es el que uno percibe, y eso, digamos, o sea, no más bien como
adelanta muchísimo el poder justamente tener esta vivencia percibida que uno necesita, pero al mismo tiempo a uno le previene en algún punto tal vez como de seguir viviendo muchísimos más años como en un género que no es el suyo. Y ahora, Fabián, bueno, tú ahora como protagonista de este documental, ¿qué mensaje o qué sentimientos también esperas que el público se lleve después de verlo, especialmente considerando este objetivo de generar esta reflexión, esta incidencia en la sociedad? Bueno, yo esperaría justamente que la gente pueda tener una visión más sensible sobre las identidades y las experiencias de vida trans. Y digo más sensible porque justamente muchas veces en los medios convencionales se nos deshumaniza, se nos ve únicamente como, esa persona trans que está por ahí en el mundo y es un riesgo para la sociedad. Por X o Y razón, pero justamente yo esperaría que con este documental la gente pudiera entender que las personas trans también somos personas, que tenemos aspiraciones personales, que tenemos proyectos de vida, que queremos también las mismas cosas y, por ejemplo, en mi caso, que también quiero un derecho fundamental como es el derecho al deporte, a la recreación y al ocio, y entender justamente que no importa la condición sexogenérica de la persona, todos, digamos, deberíamos poder gozar de los mismos derechos. Martina Pérez nos dice: Fabián, te admiro mucho, tengo el honor de conocer de cerca tu historia y sé de tu valentía, fuerza y amor, sigue adelante siempre. José Gualupuro, en cambio, nos dice: estoy de acuerdo que no debe haber discriminación de género, pero el sexo masculino y femenino son distintos, en el caso de boxeo sería desigual, nos dice él, si personas de sexos distintos se someten a un mismo proceso de entrenamiento y estilo de vida, siempre va a haber una diferencia. Bueno, ¿qué dirías también tú eso? Porque yo siento que es como que si una mujer le gana a un hombre, enseguida pasas a ser hombre. Porque es como que no siente como que la fuerza es algo exclusivo de los hombres. Creo que esa visión justamente es compleja, ¿no? Porque nos mencionan justo que los hombres siempre tienen más fuerza física. En la mayoría de los casos o en muchos casos eso suele ser cierto porque, claro, tiene un origen, digamos, justamente hormonal, esa fuerza, digamos, la testosterona es una hormona que aumenta muchísimo la fuerza, pero justamente es a lo que quería llegar. El sexo es mutable y lo menciono porque, digamos, ya ha habido casos, por ejemplo, de mujeres trans que compiten con mujeres y que les ganan, o sea, les ganan a las mujeres trans. Las mujeres trans son las que están perdiendo y pierden justamente porque, como mencionaba, las hormonas hacen que incluso la densidad ósea disminuya. Eso significa que las mujeres trans se vuelven, digamos, físicamente más débiles, incluso que muchas mujeres cis. Y, digamos, justamente en estos casos como de disparidad, yo quisiera mencionar un caso que incluso a mí me ha inspirado muchísimo, que es el de Patricio Manuel, que es un hombre transgénero de Estados Unidos, que es el primer hombre trans en competir en boxeo profesional y que ya lleva al menos 4 peleas ganadas. Entonces eso nos demuestra que justamente la transición hormonal, los procesos físicos, fisiológicos, la disciplina y muchas otras, características o muchas otras también condiciones del ambiente pueden influir a que una persona trans pueda competir, digamos, con todas las reglas del juego en un deporte, y el boxeo no es la excepción, porque ya existen esos casos. Estamos finalizando el programa, solamente por favor quisiera que nos digas cuándo se va a estrenar el documental y cómo podemos seguir tu historia. Esa es una excelente pregunta. Creo que seguimos... Que sin respuesta. Un poco sin respuesta. Creo que está planificado justo para que se estrene, si no me equivoco, entre el 2026, tal vez a tardar 2027, justo porque, digamos, hay unas partes de la historia de Fabián que al parecer faltan por registrarse, pero justo está planeado por estrenarse en los próximos 1 o 2 años. ¿Y cómo seguir la historia? Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, entonces estoy como @hombre_embro. Y también pueden justo seguir a la productora de este documental, que es Femakers, que igual está como Femakers en Instagram y en pues todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Fabián Tello, bueno, comentándonos su historia también y el documental, que nosotras también le seguiremos muy de cerca a través de redes sociales y esperamos ya próximamente poder ver todo el documental. Gracias Fabián nuevamente y a todo el equipo también de este documental. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Viene el Quique Show, vienen las noticias y con nosotras será hasta mañana con las Warmis. Chao, chao.